InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así, ya lo verás. Hay gente arraigada solo a su mezquindad y en la desazón de no adueñarse del sol perdieron las alas de la fraternidad. Pájaro enfermo sueña que vuela dormido, buscando en el cielo un sentido. Las nubes le hacen de nido fractal donde cantará. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes, amigos. Estamos en otra emisión de Voces y Contexto aquí en Radio Caput, en el estudio de Chicha Mariani, que está operando Martín Loza y con un programa multitudinario. Hoy tenemos no uno, no dos, 3 invitados. Y la verdad que estoy muy contenta, son 3 actores muy valiosos con los que vamos a conversar y a profundizar en una obra que están presentando en la segunda temporada con mucho éxito, pero un éxito especial, no cualquier éxito. Entonces los presento, está Juan Senco, Mario Petrosini y Rubén de la Torre. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿practicaron muy contento. el coro? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Yo iba a decir muchas gracias primero y ellos después juntos. Claro, claro, esa coordinación. La primera voz es Petrosini. No, por favor. Me tocó, fue por sorteo. Claro. ¿Y Petrosini no es la primera vez que viene aquí? No, tengo una larga tradición de voces y contexto. Y habría que buscar el archivo, ¿no? Sí, tengo todo registrado. Muy bien, todo registrado. Muy bien. Apuntes, videos, correspondencia, en fin. Exacto. Bueno, estamos acá para comentar esta obra magnífica que están presentando en la segunda temporada, ahora en el Espacio Callejón, Incidente en Vichy. No es cualquier obra, es una obra muy profunda, que tiene mucho que ver con este momento, que hace reflexionar en más de un sentido, con un elenco numeroso que no es tan frecuente en el teatro independiente. Y bueno, hay mucho para conversar. ¿Cuántos son en escena? ¿15, 16? 15, en escena 15. Más el personal técnico, ¿no? Y más el director. Un montón de reemplazos claro. también que tenemos. Claro, como somos tantos, alguna fecha en algún momento o algo que nos sale por fuera de las funciones que hacemos en el callejón, es necesario que venga alguien a reemplazar, porque 15 voluntades, ¿no? Todas juntas, es difícil de organizar a veces. Sí, sí. En total como 22, 23. Sí, más o menos. El director, digámoslo, es Pablo Gorlero, Uh-huh. y el texto es de nada más ni nada menos que de Arthur Miller. Y bueno, ¿alguno de ustedes quiere decir muy brevemente sobre qué es la obra?
Nadie quiere decirlo, porque queremos generar la intriga acerca. No. La idea de Arthur Miller en esta obra surge después de haber visitado un campo de concentración, ¿no? En los años 60, de ver la devastación que había habido allí, de ver el sufrimiento. Y la obra se ancla en la Francia ocupada, en el momento en el que esa división que se había organizado entre los nazis y el mariscal Pétain, francés, es decir, conservar una parte de Francia para los franceses, comienza a desdibujarse como diferente y empieza a haber el mismo terror en un lugar que en otro, ¿no? En ese punto de quiebre ocurre la obra en el año 42, y una serie de personas son detenidas en un espacio poco convencional, que no se sabe qué es, y tampoco ellos saben para qué están ahí. Una redada. Una redada. Fueron chupados, como se... Exactamente. En la calle los fueron deteniendo a cada uno, personajes muy distintos, ¿no? Cada uno, y preguntándose qué es lo que pasa. La realidad les va a ir diciendo a cada paso de la obra qué es lo que está pasando. La obra es muy interesante y bueno, yo pensaba antes de venir para acá, ¿no? Pensaba en cada uno de ustedes tres, que yo no los elegí, bueno, es una forma media tonta de decirlo, pero yo hablé con la gente de prensa de ustedes y ella me dijo quiénes podían venir. Juan, Mario y Rubén. Y después repasando la obra, pensando en ustedes, en la fisonomía y sobre todo en los papeles, y a mí me parece que fue, no sé si producto del azar, pero me parece que cada uno de los tres de ustedes representa una caracterología y una circunstancia muy especial de la obra. Rubén, sí. ¿Cuál es tu rol? Que es terrible, es terrible, es terrible. Bueno, está bueno que lo digas vos eso. Mi personaje es el comandante, es quien está designado para decidir quién va o no a la cámara de gas, sería, ¿no? A los que eso campos. El espectador no lo sabe. No lo sabe. Yo estoy foliando toda la obra. No, pero es lo historia. Lo importante es que vaya porque es cómo se desarrolla. Claro. Es la obra en esa especie de galpón, en donde parece que el público está al lado está metido adentro y es uno más, porque el sonido viene de todos lados, todo es envolvente, la escenografía, las escaleras, los sonidos propios del teatro hacen que el espectador sea uno más de esos sobrevivientes todavía de Vichy. Mi personaje es un nazi de guerra que no tiene nada que ver con esto, teóricamente, y que por estar herido lo mandan a hacer esos trabajos, ¿no? Claro, a como decidir, tareas pasivas, que a se decidir, dice. sí, a decidir. Y él empieza la obra sin saber a qué está haciendo ahí, hasta que paulatinamente se va dando cuenta qué es lo que está haciendo ahí. Y lo que está haciendo ahí es decidir contra su voluntad. Él es un militar de guerra, tiene mucha contradicción el personaje, y aparte es borracho, y aparte alcohólico, está herido, está loco, y eso le da una licencia a la actoral, digo, que me parece que está bueno. A mí no me gusta ser el borracho y el loco, ¿no? Sino tener esa contradicción de que por momentos casi llora, de que por momentos le hace una sonrisa a alguno, de por momentos lo mata a otro, de por momentos digo, bueno, eso. Tener esa contradicción de la vida, ¿no? Este fue, cuando se hizo en Estados Unidos, este fue el personaje que tuvo como contradicción, ¿no? Porque por momentos hasta parece que se lo hace quedar como bueno en algún sentido, y realmente todos eran malos en esa época de este estilo de gente. Pero estamos muy contentos, estoy muy contento por el papel. Sí, realmente el papel es muy... Aparte, vos sabés que, bueno, le cuento a los oyentes que yo me acuerdo mucho de tu fisonomía en la obra, y después cuando vi fotos tuyas que busqué para el flyer, me costaba un poco reconocerte, porque hay una gran transformación.
en cuanto a la expresión, ¿no? No parece... Bueno, eso es un muy buen actor. No pareces, es decir, sos muy distinto. Incluso hay algo de lo un poco contrahecho en el cuerpo, quizás por la herida. Sí, está todo el tiempo canalizándose los nervios en determinados lugares, corazón, pierna, cabeza. Entonces, eso hace traccionar, tenido por el alcohol encima, a este personaje hacia lugares raros de movimiento. Parece como más el sacado de un lugar raro, claro, este personaje. Sí. Después, una característica que tiene la sala del espacio Callejón es esa posibilidad de esa pasarela. Claro, sí. Que es realmente inquietante, porque se escucha los pasos con las botas. Las puertas que se abren y se cierran. Sí. Desde el inicio, porque hay varios compañeros que actúan desde el afuera, desde el espacio Callejón, entonces desde la sala, entrando la gente en sus personajes, o sea, todo se va tiñendo de algo en donde y es inquietante. Claro, es inquietante. Bueno, esto es un hallazgo para mí de Pablo Borrero, el director, que también adaptó la obra y la tradujo. Mucho mérito. Bueno, y otra cosa muy linda, muy linda de la obra es que el espectador a priori no sabe qué es lo que pasa, como tampoco saben los que están ahí. Después, con el correr, obviamente, de los minutos, va desplegándose muy sabiamente la trama y cada uno de los que está allí, que tampoco sabe por qué está allí, me parece a mí que representa como una tipología, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos conjeturando como personajes cuál es el motivo por el cual nos detuvieron, pensando en que en Vichy no existían las leyes raciales, no existía la persecución nazi. Todos pensaban que estaban equivocados, que ellos no tenían que estar ahí. Exactamente. Hay algo al principio en que uno siente que no, y es más, la genialidad de Miller hace que el primero que pasa en el pedido de documentos sale, con lo cual la esperanza de que esto sea simplemente un malentendido, un error, o si uno tiene los papeles en regla está todo bien, es más, serviría también para que acepten la existencia de ese personaje en ese territorio. Se va ensombreciendo a lo largo de la obra porque vamos entendiendo que puede ser para otra cosa. Mi personaje es un actor que se escapó de París aún cuando estaba representando un papel que para él, al menos en lo que yo me armo como personaje, era uno de sus grandes triunfos, que era el Cyrano de Bergerac. Y tiene que escaparse porque se siente perseguido por unos libros que él tenía que creen que están en la lista de prohibidos y llevan su nombre y apellido. Entonces se escapa, va caminando hasta la zona no ocupada y en ese caminar las calles de Vichy lo detienen. Y piensa permanentemente que todo es una aberración imposible de imaginar, ¿no? A mí me conmovió mucho tu personaje porque vos estabas como en un estado de negación y de alguna manera como que estabas tranquilo, ¿no? Con una especie de yarpe así alrededor del cuello, y bueno, que esto ha sido un error y vos como negando cualquier peligro. Es el presente absoluto de una persona que quiere o invoca el sentido común para pensar la realidad, ¿no? Me parece que mi personaje tiene sentido común. El público es un público de muchos años después, con el diario del día después, ¿no? Que sabe lo que pasó. Pero realmente cuando estaba ocurriendo eso, si a alguien le decían que estaban quemando judíos, decían, no, bueno, los nazis pueden ser malos, pueden detenerlos como mano de obra gratuita, etcétera, pero matarlos en horno. Por favor, realmente, pensémoslo, si hoy nos dijera alguna cosa que me mandan a la gente al espacio para que se asfixie. No es que está mal contradecir a un invitado. Pero creo que los argentinos... Sí, es probable. Para los argentinos como que no habría
en este momento, 50 años después de, creo que podríamos ser capaces de creer cualquier cosa, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el nivel de crueldad que se impuso desde hace 2 años y pico, no lo imaginábamos, así tan cruel. Podía haber ajustes, podía haber recortes, pero el nivel de hijaputez que hay en este momento es realmente, lo estamos soportando realmente milagrosamente. No lo podíamos imaginar que iba a ser tan devastador y tan terrible, tan inhumano. No se encuentra otra palabra. Yo lo podría comparar a esa incredulidad de los que están ahí sentados, a la propia del personaje de él, cuando Milei, con nombre y apellido, anunciaba las cosas que iba a hacer, porque las anunció, ninguno creyó que iba a poder hacerlo, que no lo iba a hacer, no lo va a hacer. Sí. Y lo hizo, y más. Sí. Y no tenés razón. Creo que apela un poco a eso, tratando de que el personaje identifique alguna característica de alguno de los espectadores, ¿no? Cuando nosotros vemos la realidad, apelando a ese sentido común que muchas veces es roto, ¿no? por la realidad. Me planto ahí para defender al personaje, para defender lo que digo y para hacer un personaje que yo también pueda querer, porque si no, yo si no puedo querer al personaje no puedo hacerlo. Le encuentro alguna arista en la que lo pueda justificar, definir en su humanidad. Y la humanidad de este tipo es, entre esa realidad creada que él tiene facilidad para hacer, hay algo como un síntoma que un poco el psiquiatra trata de velárselo, pero que él no ve porque no porque no quiera verlo, sino porque realmente cree y está convencido que es descabellado, que es algo muy, muy imposible. Es una aberración semejante, dice en algún momento. ¿Cómo puede concebirla? ¿Cómo puede concebir algo así? Hay una medida para todo. Y evidentemente en ese momento se pasó una medida que no se creía que se iba a pasar. Ahí me anclo yo en el personaje. Otros pueden conjeturar más, de manera más pesimista, para el punto de vista de Monceau, que es el nombre de mi personaje, y pueden creer otra cosa, pero él trata de desalentarlo porque no puede ser. Muy hasta el final él sostiene esa postura, ¿no? Sí, se va poniendo cada vez más negra la cosa y bueno, va tiñéndose su punto de vista de eso. Y es tan real esa posición, y él lo hace tan creíble, porque además, yo que tengo parientes, los abuelos de mi señora, alemanes, que el abuelo de mi señora peleó en la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania. Y cuando ellos escapan de Alemania en el último barco que sale de Alemania. Porque él decía que él era judío, pero era alemán, y que era imposible que se lo llevaran. Sí. Que era una mentira, que a él no se lo iban a llevar. Y bueno, hasta que vino un nazi y le dijo a la abuela de mi señora: señora, usted no sabe que también hay campos de concentración de mujeres. Y ahí dijeron, bueno, nos tenemos que ir. Claro. Pero llegó a Uruguay y puso una radio, La Voz Alemana. Porque él se sentía muy alemán, no lo podía concebir. Sí, muchas veces escuché ese tipo de comentarios de gente que de esa época que razonaba de esa manera, que ellos eran alemanes, ¿no? Antes que judíos. Sí. Y porque también se encargaron mucho de no difundir esto, porque por un lado lo hacían de una manera muy fría y concreta, porque hay registros de todos los que llegaron al campo de concentración. Está ahí el libro de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal. Yo, en tanto funcionario público, solo tengo que poner un número de unos que llegan medio hambrientos hasta un campo llamado de trabajo, quizá, y hago su numeración, lo ubico en alguna casa, en algún lugar, y después muchos de ellos eran quemados en esos hornos o gaseados con esos gases, ¿no? Entonces, la responsabilidad no estaba en una persona, sino en un armado que hacía que uno fuera ascético en lo que hacía. Solo ponía un nombre, solo abría una puerta, solo apretaba un botón. Entonces la responsabilidad no era de un ser humano en sí, sino de toda una administración. Claro. Y Juan, tu papel, que es enorme. Hermoso. Vos sabés que cuando me convocó Pablo Gorlero, me dijo, tenés
un personaje hermoso, pero no hablas. Y yo dije, confío en vos, lo hago. No hablas, pero... Lo que pasa que yo me ubiqué como él se instaló en un lugar. La piernita cruzada, Mario. Yo me instalé en el lugar de que yo era el único que sabía, apenas lo llevaron, que iba a la muerte. Y desde ese lugar fue todo mi proceso ahí, sentadito. Claro, aparte vos sos el único que manifiestamente parece un judío ortodoxo. Soy un judío ortodoxo. Incluso... por tu atuendo. Por mi barba, por mi sombrero negro, mi tapado negro. Perdón, aparte hay algo en la obra misma que todos tenemos nombre y apellido, pero los SS tienen su rol, ¿no?, de jerárquico, comandante, capitán, etcétera, y él es el viejo judío, no tiene un nombre. Entonces representa mucho más para mí. Sí, vos sabés que yo, bueno, por supuesto que la vi con mucha atención la obra, y vos sabés que en muchos momentos reparé en tu papel, en tu actuación, que si bien vos no hablas, yo lo comenté con otros amigos que después fueron a verla, la obra, que vos no actuás, pero vos no es que gesticulás, vos se ve tu pensamiento y hay alguna forma de, no sé, como si hablaras en silencio o no sé cómo explicarlo, pero vos no estás mudo totalmente, vos estás reflexionando y aparte de eso durante mucho tiempo de la obra, ¿no? Entonces sí. tu papel, si bien no tiene letra, tiene, me parece que una profundidad y a mí me conmocionó muchísimo. Quizás, creo que es el personaje que más me emocionó, porque bueno, no sé, no importa que no es espolear, pero vos estás con un maletín lleno de fotos y eso es tan conmovedor y en un momento se abre y aparecen esas fotos y después muchas personas del público cuando termina de la obra, no sé si ustedes lo observan, se acercan a ver las fotos. Algunos se las llevan también. Sí, porque es la única manera que tiene él el último contacto con su familia. Es la único. Algunos me dicen que lo primero que uno se olvida de un ser querido que parte es la voz. Yo lo comprobé. ¿Sí? Yo no me acuerdo de la voz de mi viejo. Yo no me acuerdo de la voz de mi vieja. Me viene la imagen, me acuerdo de él, me acuerdo perfecto, pero la voz hizo un esfuerzo y nunca me acordé. Acércate al micrófono, dice. Y nunca me acordé. Pero en ese maletín él lleva su vida, es su vida, es su familia, y por eso él sabe, porque toda esa familia está muerta. Pero yo me propuse no distraerme 5 minutos, porque en cuanto me distraigo 5 minutos, salís de ahí. Me voy, me defiendo. Es una forma de defenderse, irse de ahí. Y me propuse no, por eso termino muerto, agotado. Sí. El compañero, cada función que termina me viene y me da un abrazo y yo estoy temblando todavía. Claro, eso les pasa a ustedes, obviamente. Al espectador, bueno, o a algunos espectadores, yo me quedé realmente muy agotada también, porque es mucha la tensión y aparte mucho la movida emocional, ¿no? En este momento, en esta coyuntura. No es una obra que después uno se va a comer una milanesa a la napolitana. Sí. O si se va a comer, creo que siguen hablando un poco de acerca de lo que les pasó. Me pasó con amigos que han venido, que después nos fuimos a comer. No me pasa con todas las obras que hago. La cantidad de cosas que van empezando a rescatar de un personaje, de otro, de situaciones, de momentos, de datos que se dan, ¿no? Hay algo de eso. Yo decía del personaje de él, de Enrique,
ese militar que dice yo recibo órdenes y en función de la obediencia debida, enseguida me vino la dictadura militar. Claro. Enseguida viene, y como uno piensa que el ser humano aprende, y uno pensaba que jamás podía volver a pasar algo igual. Y hoy estamos en un mundo que está en guerra. Sí. Y acá estuvimos con 30.000 desaparecidos. Y no sé, volvemos a repetir los mismos errores. Sí, yo escuchaba a una historiadora colombiana, Diana Uribe, en una entrevista que le hicieron hace poco, y ella dice con un gran énfasis, con ese tono caribeño, estas guerras ya fueron perdidas en otros tiempos, Claro. y volvemos a hacerlas. Sí. ¿Ganadas por quién? Sí. Igual, más allá de lo dramático que es la obra, lo que nosotros siempre tratamos de llevar adelante con el público es que está bueno que todavía se hagan obras así, que generen memoria, y también en nuestro caso nosotros nos llevamos muy bien, entonces generamos una energía interna de la obra que hace que nosotros, los actores, desde adentro, nos potenciemos hacia afuera. Totalmente. Y eso se percibe mucho, ¿eh? Se Sí. percibe que es un elenco que está... Muy compacto. Sí. Y más allá de que tengamos reemplazos, porque no en todas las... Estuvimos mucho girando, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos... vamos a ir a La Plata, estuvimos en el Paseo La Plaza, estuvimos en el Tigre, estuvimos en Pacheco, estuvimos en el Roma de Avellaneda. En todos lados siempre hubo uno o dos reemplazos porque los días no eran los jueves del Callejón, entonces siempre había uno o dos reemplazos y nunca nos sentimos desfasados, y sí como núcleo salimos adelante de la misma manera que en el espacio Callejón, ¿no? Adaptándonos también a todos los espacios diferentes. Claro. Sí, yo explico esto un poco en la génesis de la obra. Cada vez que llamaba a uno de los actores, creo que nos pasó a todos, Pablo Borlero, todos le dijimos que había que hacer esta obra cuando la leímos, más allá del rol que nos asignaba, más allá de la idea, sino 15 actores en escena del teatro independiente no se entiende Sí. cómo aceptan. Es un lujo asiático. Les propongo que hagamos una pausa, vamos a escuchar un tema musical que elegí especialmente de un músico iraní que se llama Samir Yusuf, y el tema se llama Fuego Interior. Martín. I do not cease swimming in the seas of love, rising with the wind, descending from above. El año pasado, en el puente. Sustains me, then I sink below. Love bears me away Yo me to agarré el where tendón there de is Aquiles no shore. una semana antes de empezar a ensayar. Tuve que hacerme a un costado. Pero la vida me premió de vuelta. معنا الهوى في النفوس والأشباح وظهر واحتوى في الصدور والأرواح يا خلي الجوى لو ذقت من الراح يا له من مدمن سكر به غنى
Bueno, después de escuchar este tema tan lindo de Samir Yusuf, El fuego interior, el músico, ese músico iraní criado en Inglaterra y que hace unas presentaciones que es más que una orquesta, no sé, es tan numerosa la cantidad de músicos que lo acompañan, músicos de todas las, me parece a mí que de todas las razas, instrumentos poco convencionales, al menos para los occidentales, que es realmente un placer escucharlo. Bueno, y acá seguimos con nuestros invitados de hoy, que son protagonistas de Incidente en Vichy, Juan Senco, Mario Petrosini y Rubén de la Torre. Tengo que pensar y no decir Raúl de la Torre. Sí, le pasa Vi en muchos. una entrevista que se equivocaron. Sí, en varias. Pero bueno, no importa. Él es Rubén. Bueno, me gustaría que conversáramos, para informar a nuestros oyentes, cómo se fue gestando esta obra, cómo fue, no sé cuánto hace, yo lo escuché hace unas pocas semanas a Pablo Gorlero, pero ¿cómo fue el armado entre ustedes? No sé si él hace mucho que trabajó esta obra. Él es una, perdón, Sí. Es una obra que él quería hacer hace mucho tiempo, en la cual de golpe pidió los derechos y se lo dieron. Entonces empezó a trabajar a llamar a los actores con los que casi nunca había trabajado, pero quería trabajar. Incluso nosotros no nos conocíamos casi entre nosotros, nos conocíamos poco, yo lo conocía a él, pero tampoco era que éramos re amigos como somos ahora. Claro. A él no lo conocía, tampoco lo había ido a ver a una obra, al puente, pero no teníamos relación entre nosotros. Eso también hizo que entremos en una incertidumbre en donde confiamos mucho, en él sobre todo, en Pablo Gorlero, por lo que los compañeros que había elegido, y compañeros de todo tipo, asistencia de dirección, escenografía y vestuario, iluminación, claro, música, todo. ¿Sica es el iluminador? Sica, sí. Sí, Enrique Sica es vecino mío. Ayer estuvimos comprando juntos en la brulería. ¿Estuvieron en el chino? No, y lo lindo fue que lo organizó muy bien, porque una de las cosas importantes era ver que todos coincidiéramos en los ensayos, los 15, cosa que era muy complicada, y lo organizó lunes, miércoles y viernes, ensayamos 4 horas, casi al estilo San Martín, porque la obra es casi al estilo San Martín, hay que decirlo. Es un texto que bien podría estar en cualquier sala de San Martín, sobre todo, por ¿no? supuesto. Y pero no le tengo mucha fe a que eso ocurra. Sí, exactamente, coincido. Hay algo de la organización que era necesaria, y después pueden ir viendo si alguna vez había ensayos parciales o no, de acuerdo a lo que necesitaban los actores, pero ¿estuvimos cuánto? 2 meses 2 y meses medio. y casi medio, no llegamos a 2 meses y medio. Sí, ¿Es ensayando mucho? así lunes, miércoles y viernes, ¿Es mucho? 4 horas. Sí. Y es un régimen bastante, para el teatro independiente, bastante exigente. Sí. Y en poco tiempo también llegar a montar. La verdad que para nosotros fue enriquecedor, porque aparte también no solamente eran los días de ensayo, sino que íbamos al Edorbador a tener una charla con la gente de ahí. Íbamos al Museo del Holocausto, teníamos charlas con... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué tenían esas charlas?
porque era parte de la investigación, ¿no? De como personaje y como trabajo nuestro, no salir a la cancha sin no tener un poco la visión de lo que sucedía realmente en esa época, contada por muchos refugiados, inclusive. La verdad que uno vino a ver 6 veces la obra. Y ella decía que no le gustaba hablar nunca de lo que había sucedido, pero que con nosotros componía lo que no le habían contado. Hermoso. Era una sobreviviente francesa de Vichy. Nada menos. Era muy pequeña en ese momento. 3 años. Supuesto. Claro, y se vio separada de sus padres porque tenían que salvar a uno de los hijos y por supuesto dijeron, ¿a quién van a reconocer como judío? Al varón, ¿no? Por razones obvias, que también pueden ver en la obra. Y a ella la dejaron en casa de una familia católica, muy cerca de la frontera con Vichy, y ella contaba que en el 42, con el 45, 3 años después, la vuelven a buscar, y ella no los reconocía como padres, y el rearmado de toda esa familia, digo, a veces, sobre todo la juventud, cree que lo que pasa políticamente no incide en la vida. No. Incide, pero totalmente, porque somos seres políticos ya desde vivir en la comunidad, en la polis. Así que no te quieras dedicar a militar una causa, bueno, puede ser, pero que digas que no te interesa la política, es que no te interesa la vida social. Prácticamente. Hay que ver esta obra también desde ese punto de vista, cómo el destino de la gente está condicionado por los hechos políticos, sociales que pasan en un país. Y para mí es uno de los motivos por el cual la hacemos y queremos comunicar esto. Juan, ¿y a vos cómo te convocó Pablo? Lo mío... Bueno, recién comentaste en la pausa. Cuando Pablo me convoca primero para hacer el puente de Gorostiza en Andamio 90, yo tengo una historia personal con Pablo Gorlero. Gorlero fue manager de mi hermana Julia Senco. Después fue jefe de mi hija en el diario La Nación. Mi hija trabaja en espectáculos. Después fue director de las 2 hijas de Julia, Elis y Laura, y terminé yo dirigiéndome a mí, o sea que él tiene el karma de los Tresenco. Y después cuando estábamos por estrenar el puente, me habla para hacer este tema de incidente en Vichy, y ahí me lastimo. Claro. Entonces quedó en la nada. Me imagino que te habrás desilusionado. No, me quería morir, no pude ir a verla. No podía ir a verla, confieso. Ver a otro, que yo ni lo conocía al otro. Pobre, viejo no tenía la culpa. Nada, no era un tema mío. Me daba cosa. Y cuando me recuperé, qué sé cuánto, para el verano, Pablo me dice, ¿querés hacerlo? Sí. Y bueno, y ahí en Mar del Plata, los compañeros, y es cierto lo que dice él, los compañeros me recibieron de una manera que me acogieron, me cuidaron. Está bien que soy el más viejo, pero me sentí recontra cuidado y mimado. Como que, dale, te apoyamos porque es difícil entrar en un grupo armado así. Sí, es muy lindo eso de ser un grupo de 15 varones y ser 15 varones muy sensibles entre nosotros, muy, muy amorosos. Hay una corriente de afecto que yo creo que también se da cuando se hacen estas obras tan terribles. Hay como un efecto rebote, ¿no? Sostenerse entre nosotros, ¿no? Claro, de sostenernos entre nosotros. Pero es un grupazo, realmente un grupazo. Sí. Y después me parece que otro de los personajes bueno, cada uno tiene su faceta única, pero el otro personaje que yo tendría que volver a verla porque tengo que, que analizar ese personaje, el príncipe. Maravilloso. El aristócrata. Maravilloso. Matteo Chiarino. Matteo Chiarino, que durante las casi 2 horas que dura la obra habla en falsete. Y es un personaje que
muy complejo, ¿no? Sí, sí. Primero por ser un aristócrata que es detenido, que está viviendo una experiencia jamás pensada. Y segundo porque tratando de Porque las analizar... cosas que él descubre. Claro, tratando de analizar, es un tipo muy inteligente que lo puede ver desde otro punto de vista que contrasta con el de los otros personajes que tienen otro sistema de creencias, otra mirada del mundo, y realmente funciona como un contrapeso a veces con lo que va pasando y lo que va descubriendo y lo que va pensando, porque tiene un cierto roce social que le permite saber cosas del poder también. Sí. Que Y él se muy maneja de interesante. otra manera. Sí, claramente. El resto perteneceríamos a la clase trabajadora o incluso Clase media. o clase, claro. En cambio él es un aristócrata de larga tradición en Claro, Austria. que incluso él se va de Austria por una situación específica, ¿no? Por eso yo digo, muy merecido su premio hace mejor actor. Sí, claramente. Y la obra está... Yo estoy recibieron viviendo un sueño. mucho- Yo estoy viviendo, perdóname, estoy viviendo un sueño. Yo estoy en una obra que ganó el ACE a mejor obra del año. Sí, porque recibieron muchos premios. Sí, tuvimos muchas nominaciones. 15 Muchas de acá, el compañero. 15 nominaciones, Sí. él estuvo nominado a todos los premios que vienen hasta ahora, así que Y claro, lógico. está perfecto. Vamos a hacer un piquete para que el próximo se lo dé. Sí, sí. Sí. Bueno, ojalá. Mejor obra en los premios Teatro Independiente y mejor obra en los ACE. Sí. O sea, parece que estamos haciendo ruido y eso era un poco lo que queríamos y también eso es nuestra paga, ¿no? De alguna forma, porque habíamos querido hacer una obra de la que se tenía que hablar y se está hablando. Eso es un objetivo muy logrado. No faltan tantos minutos, pero quiero aprovecharlos al máximo. Ustedes estrenaron el año pasado. Sí. Bueno, ya está. Ahora, ¿qué pasa? ¿Este año qué pasa? ¿Cómo sigue? ¿Dónde siguen? ¿Hasta cuándo están en el espacio Callejón? Este año seguimos todos los jueves a las 20:30 en el espacio Callejón en Humahuaca. A las 20, papá, a las 20. A las 20, perdón. La otra es las 20:30. No, seguro que vas a hablar de otra hora que estás haciendo. Todos los jueves a las 20, lo que pasa es que empezamos 20:30. Todos los jueves a las 20 en el espacio Callejón en Humahuaca 3759, entradas por alternativa teatral. Vayan preparados. Y saquen las entradas antes porque se viene agotando Sí, también. sí. Está bueno eso. Bueno, y aparte hicieron giras. ¿Van a seguir girando? Estuvimos en el Tigre, estuvimos en Pacheco, estuvimos en el Teatro Roma de Avellaneda el año pasado. Este año arrancamos en el Paseo a la Plaza, en el Mar del Plata. Festival de Teatro Judío, en Mar del Plata, haciendo 4 funciones en el Auditorium. Estamos en La Plata el 5 de junio, en la AMIA el 29 de abril. Ahora estuvimos otra vez en el Paseo de la Plaza la semana pasada, estuvimos en Devoto, en el Teatro Devoto Hermoso también. Qué bueno. Todo eso entre las funciones que siguen en el espacio Callejón Semanales. los jueves. Sí, hay veces que la gente no puede viajar, no puede acercarse. Bueno, estamos tratando de acercar Claro. la obra. Y por hay que hacer mucha misma idea. difusión. Claro, hay que hacer mucha difusión, pero también a veces hay un público que va a esos teatros y bueno, se cumple el sueño nuestro de comunicarla, ¿no? De que llegue. Y bueno, y aparte, ¿en qué otros proyectos están trabajando? Por ejemplo, vos, Juan. Yo estoy ensayando de Roberto Art, Del desierto a la ciudad, dirigido por Gabriela Villalonga. Vamos a estar en el Teatro Pairó en agosto. Y estoy ensayando Un sueño, Gris de ausencia, de Tito Cosa, en Andamio 90, dirigido por Celina Yáñez. También en agosto, así que Bueno, muy los bien. sueños continúan. Claro. Yo te cuento, estoy No sé cómo haces. ya estoy terminando la 5ª temporada de La noche se está muriendo. Ay, no, Esta esa es- que viene es la última función. Puede haber novedades Sí. en mayo que la damos en otro lado, pero no está confirmado, así que por ahora Es es una la última obra- función de este año. Es una obra mágica. En el Crisol. Con Lorena Sekeli, dirigido por Sí, Martín sí. Ortiz y Jorgelina Herrero Pons, un grupazo. Es tan creíble, es tan conmovedora. A mí me da ganas de hacerla toda la vida esa obra, esas obras que te invitan Aparte a una es fiesta. como que es verdad. Y después estoy voy a estar a partir de mayo con la 4ª de Citas Ciegas, en el Método Cairós, que dirige Mauro Pérez, con un hermoso elenco.
estamos con Museo Bereford los Sí. domingos a las 20, Segunda en temporada. Astratrilce, tercera temporada. ¿Tercera? Sí, tercera temporada. La segunda es la de Vichy y temporada, y estrené una obra hace poco romántica que estaba necesitando tener el cuerpo enamorado, porque la verdad que tanto sufrimiento, bueno, la comedia de Museo Bereford, pero mi personaje es muy crispado en Museo Bereford, así que Es necesitaba hermoso ese un personaje. cuerpo blando, y estoy ahí haciendo con también Mauro Pérez en el Método Cairós, domingos 18 horas, y vamos a pasar a los sábados cuando deje de hacer La noche está muriendo. Breve interludio de Mario Diamen con Amanda Bond, que estamos muy contentos porque bueno. se da Qué el bueno. enamoramiento y se dan los obstáculos del amor, la reflexión sobre la posibilidad del amor. Sí, de esa no puedo hablar porque no la vi Te todavía. invito a que vengas. ¿Y vos, Rubén? Bueno, yo estoy codirigiendo con Pablo Borlero para agosto Somos 5, un texto mío para el Camarín de las Musas, que va a ir los domingos a las 19:30. Y estoy actualmente también una obra de Pablo Borlero y dirección de Pablo Borlero, que es Antes del 24, en alusión al 24 de marzo, ¿no? Es Antes del 24 en el Teatro Empire, los viernes a las 20:30. Entradas también por alternativa. Está por la zona de... El Congreso, de a la vuelta del Congreso. Claro. Sí. Un Es teatro lindo, hermoso. lo están relanzando el teatro, está buenísimo. Sí, eso. le cambiaron las butacas, la pintura. Es hermoso, es hermoso. Yo entré. 300 butacas. Sí, un hay- escenario hay- hermoso, una Vamos a parrilla- remar todos para una que parrilla sí. de luces. Sí, sí, claro. Tiene una ¿Se puede acústica- invitar sí. amigos? Sí, obvio. Tiene una Podés ir, acústica cuando quieras. impresionante. Y también con una obra que también, ahora que justamente se cumplieron 50 años del golpe militar, tiene mucho que ver y que hablar, ¿no? Y estamos ahí Sí. con esta ¿Por obra. qué no comentas brevemente? Son en realidad esta obra es un thriller político en donde se muestra en forma de ficción teóricamente lo que es las reuniones que tuvieron los personajes que llevaron a la que suceda el 24 de marzo. Videla, Macera, Agosti, López Rega, Isabel, y por otro lado los personajes que representan al clero, a la parte del comercio, que también sabían, inclusive a los de la cultura, que hubo mucha gente de la cultura que apoyó también. Digo, bueno, entonces hay como que todas las patas de eso que hicieron que reuniones, traiciones y todos desembocaran en lo que sucedió. Claro, los que vivimos en la etapa previa, a lo mejor ustedes no, pero tenemos plena conciencia de que el golpe era esperado, buscado, temido, pedido. Sí, preparado, Sí, y ¿no? preparado. El poder Desde económico el lo estaba preparando Sí, de mucho desde antes. el 74 al 76 Sí, son las sí, sí. Pero aún la gente común, que es feo decir eso, pero sí, yo me acuerdo, mucha gente que conocía, porque también había como una dinámica, una alternancia de golpes de estados y gobiernos democráticos, había como una terrible, como un acostumbramiento. Ujú. Y se pensaba que, bueno, Que podía ser una solución. Sí. ¿No? Se seguía pensando. esto no damos más, no, ya esto no da Claro. para más, Sí, no da sí, para llamemos más. a los militares. Los medios de comunicación. Sí, 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 sí. Ah, sí, no obstante, esa vez yo creo que fue más cruel porque tenían que enfrentar realmente una ideal que se estaba generando en la juventud muy fuerte, Sí. y por eso fue tan cruel esa dictadura, porque había una oposición bastante fuerte con los ideales de los 70 que buscaban Claro. realmente revolucionar el sistema, que tuvo que ser acallada según ese punto de vista, ¿no? Sí, y además que viéndolo a la distancia, ¿no? de todos estos años, década del 60, década del 70, era posible esa transformación. No era como algunos dicen, bueno, no era Romántico, un un sueño aventurerismo romántico. No, había muchas condiciones dadas, aquí y en toda América Latina. Y bueno, no fue casualidad. En Brasil, Goulart, Paraguay, Chile, Bolivia, todo golpe de Estado. Sí. En plan Simultáneo. Bueno, y para cerrar, una breve reflexión de ustedes, actores. ¿Cómo ven el panorama
del teatro independiente? De esta joya, esta gema. Es extraño porque de creo nuestra que cultura. en cuanto a creatividad, en cuanto a talento, en cuanto a propuestas, se ha vuelto el circuito teatral para mí más interesante, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Es extraño, digo, porque en estos momentos en que el contexto es tan terrible, parece ser que hay más creatividad todavía. Y yo milito esa forma de resistencia. Sí. Me parece que con esta obra, nosotros, con Vichy, por hablar de una de las que estoy, estamos tratando de generar esa conciencia de que no nos tenemos que quedar quietos, de que hay que luchar, de que hay que esforzarse porque no avasallen derechos, ni aceptar injusticias que creemos que pueden ser más adelante muy violentas y muy terribles para la población. Creo que el teatro independiente está diciendo algo siempre interesante. Y a mí me parece que, somos la capital mundial del teatro independiente. Se hacen entre 200 y 500 horas por año, funciones por todos lados, sobre todo en capital, ¿no? Y también en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires y también en la República Argentina. Hay un teatro hermoso. En Rosario, en Misiones, en Rafaela, en Chaco, en Mendoza, en Bahía Blanca. La verdad que estamos muy contentos de lo que hacemos y lo que sentimos. Tenemos una fricción todo el tiempo, ¿no? Pero creo que nos hace, como bien decía Mario, nos hace más creativos y nos da más ganas de hacer todavía. El arte, si no es resistencia, si no te hace pensar, si no te modifica, deja de ser arte. El arte siempre fue revolucionario. Y yo creo que el teatro independiente hoy existiría, hoy es la capital del mundo, pero existiría aunque sea con 2 actores en una plaza. Sí. Y seguiría. Porque esa es la función, me parece a mí, y cómo interpretar ser actor del teatro independiente. Sí. Y después está la otra parte, que yo me siento incluida, es lo que le pasa a los espectadores. Porque más allá de que, por ejemplo, a uno le gusta el teatro, etcétera, como hecho estético, pero también está esa movilización interna, y aunque uno no sea amigo de los actores, a veces sí, pero bueno, muchas veces no, se genera un tipo de vínculo. A mí, yo puedo decir lo que me pasa con vos, por ejemplo, con otros actores que conozco hace mucho, que es un vínculo de otro orden, ¿no? Y que es hermosísimo, y además que uno, aunque no está actuando, está como expectando, también está participando de la ceremonia. De la ceremonia y de eso que se genera. Yo siempre digo, ahí está pasando, hay una generación de realidad, de vivencia, de vibración, de cambio de ideas, de compartir la afectividad, los sueños, las posibilidades y la resistencia, ¿no? Como vos decís. Y aparte acá el público es muy generoso en sus manifestaciones con relación a si le gustó o no le gustó, en el sentido de venir, abrazarte, agradecerte, ¿no? A la salida. Y uno a veces piensa, no me acuerdo de esta persona, y ellos te dicen, no tenés que acordarte de mí, porque yo te vi a vos en el escenario y no me conocés, pero para mí sos mi amigo, parece ser, porque te abrazan de una manera en que vos decís, ¿de dónde era esta persona? Porque crees que ya tenés un vínculo, y evidentemente lo lograste desde arriba del escenario. Hay algo de eso que también es muy de acá, Yo he tenido giras por otros lugares y la gente felicita de lejos, aplaude y se va. Aplaude y se va. Pero antes era así. Yo me acuerdo, hace muchos años, eso de esperar a la salida que salieran los actores no existía. O era para los fans que le firmaran. Sí, los cazadores de autónomos. Para Olmedo y Porcel. Claro, pero no pasaba eso, porque aparte sabías que, no sé, yo sabía, o me parecía, que los actores se iban por otros lados para que la gente no los molestara. Sí, o eran inalcanzables también, me parece. El exactamente. circuito independiente también tiene eso de estar más horizontal con Sí. el espectador. Sí.
Muy contento. ¿Puedo cerrar diciendo de Sí. vuelta incidente en Vichy los jueves a las 20 horas en el espacio Callejón en Humahuaca 3759, entradas por Alternativa Teatral? Una obra hermosa que te hace pensar, con 15 nominaciones a los premios. Una por cada actor, más o menos. Más o menos. Podríamos decir. Así que estamos ahí haciendo el aguante. Aparte, ¿saben qué? No pueden no verla. Tienen que ir a verla. Una obra imprescindible. Sí. Sí. Bueno, llegamos al final. Yo les agradezco mucho. Estoy muy contenta de que hayan venido ustedes, pero les confieso, si hubieran venido los otros también hubiera estado muy contenta. Me parece muy bien. ¿A cuánto le dirá lo mismo? Bueno, ahora se los digo a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Y vos. bueno, A vos. gracias por hoy y gracias por la consecuencia del trabajo comprometido. Gracias a vos. Y gracias a Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Y bueno, él dice que va a ir. No sé, me dijo. Dije que sí, Así dice que sí. Así Sí. que bueno, esperemos que vaya. Sí. Bueno, muchas gracias y hasta la semana próxima. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompelo. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única